Muy buenas tardes, amigos, amigas, amigues. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Nosotras. Estamos ya cerrando el año, pero no podíamos irnos con absoluta tranquilidad a nuestras casas sin antes tocar un tema que por sí solo reclama presencia, reclama nuestra atención. Hoy he querido invitar y han tenido a bien acceder dos personas que hace bastante tiempo trabajan de cerca con la población trans y específicamente con mujeres trans. Estoy hablando de Jimena Salazar y de Hanna Villaizán. Muchos de nosotras conocemos el trabajo que ellas hacen hace bastante tiempo y como les dije, hoy están aquí en el programa para contarnos acerca de una investigación que han realizado en conjunto que se llama COVID-19 y mujeres trans. Así es que yo les doy la más cordial bienvenida para que puedan hacer uso del saludo. Adelante, Hanna. Hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder difundir los resultados de la investigación, el estudio que hicimos en pleno contexto del COVID-19, COVID-19, mujeres trans, ¿no? Acto de esta epidemia en la vida cotidiana de las mujeres trans en 10 ciudades del país. Gracias, Hanna. Jimena, tus Hola, ¿qué palabras. tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos saludando a toda la audiencia de Conexión Vida y el programa que conduce Taira. Y nada, estoy muy contenta de poder participar hoy día en este último programa y contarles un poco sobre el informe COVID-19 Mujeres Trans. Muchas gracias. No sé quién de ustedes pueda responderme la pregunta de rigor para empezar este programa, pero igual, la lanzo. ¿Cómo surge, a partir de dónde ustedes toman la decisión de decir, vamos a crear esta investigación? ¿Cuál es el punto de partida, la necesidad, la inquietud, la búsqueda? En este caso creo que Hanna es la que tiene que responder esto porque yo prácticamente respondí a una solicitud de Hanna de ayudarla en este proyecto. En realidad creo que ella es la que debe contar los antecedentes de este estudio, ¿no? Ok, Hanna. Ok, bueno, entonces nosotros nos acercamos a ONUCIDA, a la nueva directora de ONUCIDA, Andrea Bocardi, y le presentamos una propuesta, y tú sabes como todas las propuestas que se presentan para la cooperación internacional, uno va con una idea, después sale con otra, porque ese es el manejo Entonces ahí mirando, viendo algunas cosas, y surgió la necesidad de poder tener de tener de una manera un poco más sistematizada lo que se estaba viviendo y de lo que sabíamos sobre la realidad de las mujeres trans, trabajadoras sexuales, peluqueras y de otros trabajos diarios. ¿Cuál habría sido el impacto? Si es verdad que toda la población a nivel global fue afectada por esta pandemia, por la cuarentena, por el distanciamiento social, pero específicamente nosotras, porque el trabajo de Red Trans Perú es específicamente mujeres trans, queríamos saber ese impacto. Sabíamos del boca a boca que tal chica le dio COVID, tal se curó, unas fallecieron, no tenían para pagar los cuartos, su vivienda, no tenían para comer, tuvieron que regresar muchas a sus ciudades de orígenes, a sus casas familiares, de donde salieron jovencitas por temas de la violencia, cuando eran adolescentes, hoy volvían ya adultas, en otro contexto, en otras realidades, ¿no? Entonces, todas estas cosas que queríamos sistematizarla y tener como un informe sobre el impacto de lo que pasaba. Y así fue. Y así decidimos convocar a Jimena Salazar, con quien tenemos un trabajo ya de más de 10 años en estos temas,
y lo hicimos en 10 ciudades del país, ¿no? Después vamos a relatar cómo fue el proceso, porque en fin no fue tan rápido, no fue de un día al otro, fue 6 meses de trabajo de esta investigación, de entrenamientos previos a las líderes, a las que recolectaron la información, validaron el instrumento y después volver a recolectar cada instrumento, sistematizarlo y todo lo demás. Claro, estoy viendo, ¿no? Estoy leyendo parte del informe. Como tú dices, han sido ciudades como Arequipa, Ayacucho, Cusco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Piura y Tumbes, ¿no? Jimena, te hago la pregunta a ti, como se dice, te paso la pelota. ¿Cuál es la chamba específica del ISD? Porque tú eres parte del ISD y supongo que ha sido... Ah, me equivoco, entonces voy hacia atrás y pregunto entonces, ¿cuál es la chamba de Jimena dentro de la elaboración de este proyecto? Ya, yo te voy a contar todo. Primero quería resaltar que este informe también nace desde las, digamos, todas estas iniciativas que se generaron a raíz de la pandemia con la población trans que perdió sus posibilidades de trabajo, que ya de por sí eran reducidas, y que se juntaron para recibir ayuda, ¿no? Ayuda principalmente de alimentación. Entonces, esa, esa situación permitió luego, a través de estos grupos, hacer esta pequeña investigación, ¿no? Bueno, yo no trabajo ya en la Universidad Cayetano Heredia hace 2 años, más o menos. Es estable, ni ahora soy independiente, entonces Hanna me convocó como persona investigadora independiente, ¿no? Entonces, como en ese momento, bueno, estábamos saliendo, me parece, de la segunda cuarentena, si no me equivoco. Entonces, para mí era bastante fácil y posible apoyarla, ¿no? Entonces, ¿en qué consistió mi trabajo? Mi trabajo consistió en toda la parte que tiene que ver con la investigación propiamente dicha, ¿no? Entonces, esto podríamos decirle que tuvo varias fases, ¿no? La primera fase fue la elaboración del instrumento. Entonces, se elaboró un instrumento con los objetivos y lo que se quería saber en relación a la situación de las mujeres trans durante la pandemia, ¿no? De COVID. Entonces, se quería saber, por ejemplo, cómo había cambiado su vida en relación a la pandemia en varios aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto laboral, en el aspecto de salud mental, en el aspecto de salud en general. Entonces, vimos todo eso y planteamos una serie de preguntas. Luego esto fue revisado por nosotras mismas y también por las personas que estaban colaborando, las instituciones que estaban colaborando con nosotros de diferente forma, ¿no? Una es ONUCIDA, como lo ha dicho Hanna, y la otra AHF. Entonces, también estas instituciones revisaron el instrumento. Luego de revisado el instrumento, como siempre hemos hecho, Hanna convocó a un grupo de mujeres trans que eran las que iban a aplicar los instrumentos, cada una en su región, en su ciudad. Ya, entonces vino a una reunión por Zoom, una representante de cada ciudad y recibí una capacitación de cómo debía, digamos, recoger la información, pero también se opinó un poco sobre las preguntas y todas esas cosas, ¿no? Además, habíamos incluido un pequeño formato para ver
aprovechando cómo se estaba implementando la la norma trans del Ministerio de Salud en las regiones, ¿no? Entonces también se hizo como una pequeña lista de chequeo, por decirlo de alguna manera, sobre cómo se estaba implementando esta norma, ¿no? En cada una de las ciudades, en los centros de salud que corresponden. Bueno, cuando ya estaban capacitadas todas las integrantes del equipo de investigación, cada una recibió su paquete de encuestas y se tomaron un mes, más o menos, fue un mes, en aplicar esas encuestas. Fueron aproximadamente un poquito más de 150 encuestas, me parece, que se recogieron. Más de 30 en cada ciudad tenían que ser, de todas maneras, esa era como la consigna. Una pregunta, te interrumpo, Jimena, para hacer una pregunta. Sí. Se arman instrumentos, se tiene la reunión, se capacita, ok, bajamos con el material a hacer el trabajo. Primera pregunta que se me ocurre, ¿fue fácil recoger la información? ¿Hubo dificultad? ¿Hubo problemas? ¿Hubo reticencia de repente por parte de las chicas? No, yo creo que no ha habido nada. No sé si Hanna tiene más información al respecto, pero a mí me parece que no hubo ningún problema. Al contrario, creo que había una necesidad de expresar los problemas que se habían tenido durante la pandemia, ¿no? Porque, bueno, la población trans fue una de las poblaciones más afectadas por la pandemia en sí, no solo por la enfermedad del COVID, sino por la pandemia, por las condiciones Todo lo que englobaba, Claro, ¿no? con las Claro. condiciones, sobre todo la pérdida de trabajo, quienes ejercían el trabajo sexual tuvieron que dejar el trabajo y quienes trabajaban en peluquerías también y quienes trabajaban en restaurantes también. Entonces, Claro, digamos a todos que, nos afectó, pero a las claro, chicas trans que hacen trabajo sexual, por ejemplo, yo puedo hablar de la realidad que conozco, y aquí en Lima, la mayoría de chicas, por ejemplo, las que viven en el centro, pagan alquiler diario, exacto, exacto. diario, y si Ujú, no, si pasan 48 horas y tú no te reportas con el propietario y no le pagas, simple y sencillamente tus cosas van a la calle, si es que no claro. se las apodera él como garantía, para obtener una disque garantía de pago, pero habían Mm, cosas importantísimas también, que era la búsqueda de alimentación en una Lima que estaba completamente cerrada. Y si ujú. eso pasaba aquí, supongo que en regiones donde el Estado tiene escasa, por no decir nula presencia, la cosa ha sido mucho peor. Y preguntaba también acerca de las dificultades, porque hace 2 o 3 meses, no recuerdo exactamente la fecha, conversé con una compañera de región, una compañera de la selva, donde me decía de que si bien es cierto de que había una parte del personal de salud que había caído, vamos a decir así, en abandono, ¿no? Que no estaba brindando las atenciones como debía de ser, porque la prioridad eran los estados o las personas viviendo con COVID, hubieron otras atenciones que se fueron descuidando, y que cuando las compañeras quisieron ir a reclamar, ¿no? Intentaron silenciarlas con el argumento de que la urgencia, la prioridad, la emergencia era el COVID y que todo lo demás podía esperar. Entonces, por eso preguntaba yo si es que había alguna dificultad. Entonces tú me dices, Hanna, aquí estamos para que nos cuentes. No, mira, como nosotros ya habíamos venido desde el año, ya habíamos tenido fondos de HF para poder dar alimentos a 1.000 personas en todo el país, bolsas de alimentos, lo que llamamos el bono trans, como una forma de visibilizar que los bonos que en ese tiempo el gobierno de ese tiempo daba a familias, pero no estaban consideradas las mujeres trans, en ese concepto de familia que decía el Estado, le pusimos bonos trans, fueron unas bolsas de alimentos para unas semanas, 10 días, para mujeres trans. Entonces ya sabíamos de una u otra forma, en las 20 ciudades donde hemos dado los alimentos, qué estaba pasando. Y que los servicios de salud estaban, como tú lo has mencionado,
estaban cerrados, no había nada de ITS, infecciones de transmisión sexual, no había condones, no había lubricantes, no había MP, nada. Y en algunos casos el tema de los retrovirales, el sistema de tratamiento se había cerrado. En algunos casos te mandaban a tu casa el tratamiento como fue en Tumbes, que te lo enviaban a la casa, te lo dejaban, ¿no? Entonces, así como dejar condones en los otros lugares estaban cerrados, la prioridad del COVID. Y esto demuestra una vez más, o sea, la precaria situación de los maricones en este país. O sea, este país es un país sumamente discriminador, racista, machista, misógino, homofóbico, transfóbico. Entonces, cuando una población que es vista como la paria social, como es en el tema de los gays y las trans, o sea, a nadie le importa el acceso a salud, si tienen hambre, si que van a vivir donde viven, si nos matan. O sea, el Estado es ausente y la sociedad es cómplice y la política corrupta en la que vivimos, tanto del Ejecutivo, del Congreso, del Legislativo, les importa un rábano la vida de las personas que no cumplen los requerimientos de la heterosexualidad compulsiva, ¿no? Entonces, eso era. Entonces las chicas tenían las líderes, porque fueron líderes. Una de las cosas, como dijo Jimena fue convocada porque hemos hecho muchas investigaciones con ella antes con la universidad y porque ella conoce a la población y las chicas también la conocen. Y también porque esto fue una de las primeras publicaciones ya exclusivamente de Red Trans Perú, o sea, ya no con el aval ni bajo la tutela de la universidad. Eso es una investigación exclusivamente de Red Trans Perú con el apoyo de NUCIDE y de HF. Hicimos esta investigación. Entonces las chicas de una u otra forma ya han sido ya entrenadas en investigación comunitaria. Se refrescó un poco los conocimientos y la chica tenía una gran necesidad de decir qué estaba pasando. Decir qué estaba pasando, cómo estaba afectando la epidemia en sus vidas y cómo ellas se sentían abandonadas por este gobierno y todos los gobiernos que han pasado, ¿no? Y a pesar que hubo una gran polarización política en la misma comunidad trans con quien apoyaban el modelo vigente, este modelo que no les brindaba ni siquiera los derechos básicos de tener un DNI que las represente, con aquellas que querían una nueva forma de modelo donde todos y todas sean incluidos y las riquezas sean equitativas, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de la ruptura política que también la comunidad trans lo vivió, también, ¿cómo se llama? A pesar de eso, pudimos realizar la investigación y las chicas tenían la necesidad de contar qué les había pasado, qué estaban viviendo y cómo se sentían olvidadas por el Estado. Y también de hacer una vigilancia, un monitoreo comunitario de los servicios de salud. Porque la estrategia se llena la boca diciendo que está haciendo cosas, que va a hacer cosas, que va a haber que ya van a tener la gente, pero no hay ni siquiera los servicios básicos de AMP en algunas ciudades, una norma técnica que solamente existe en papel y que no se ha implementado en ninguna de la mayoría de las ciudades del país y que ni siquiera los proveedores de salud saben qué es y dónde están las hormonas que se compraron, ya pasaron, ya caducaron o fueron a otros servicios como planificación familiar, como pasaba en el tema de los condones. Entonces, eso las chicas querían saber. Muchas de ellas no sabían que existía una norma técnica que era como que tiene rango de ley en el Ministerio de Salud. Entonces ellas querían saber cómo podían hacer. Si es una norma, si tiene prioridad de ley, debe cumplirse. Entonces, eso comenzamos a hacer, comenzamos a mirar cómo eran los servicios y a eso era lo que se refería Jimena en el tema de un chequeo de cómo iban los servicios de salud en este contexto del COVID-19. Entonces, ¿para qué? La chica es diferente, por mi experiencia, es diferente cuando una mujer trans se acerca a otra mujer trans. O sea, claro. No es una persona, un chico de la universidad,
no es una chica de la universidad, por muy buena gente que sea, es la líder de cada ciudad que se acerca y le dice, ¿sabes qué? Estamos haciendo eso porque queremos ver cómo nos estamos jodidas en esta situación. Así, hablarles con sus mismos, en su mismo lenguaje, si tenemos para comer, para pechar al bebé hoy día o no hay, ¿no? Entonces, ese lenguaje es el que te acerca a la gente y tú conoces a la gente, le puedes decir, cuando va a cualquier persona, ¿usas condón? Sí, uso condón porque la mujer trans sabe que eso quiere el encuestador que tú le digas. Pero cuando va una mujer trans y le pregunta eso sin chanchis, o sea, esa forma de acercarse utilizando su misma lenguaje, su misma cotidianidad, hace que esas barreras que generalmente cuando en este tipo de trabajo se levantan entre la población objetivo y los que vienen a hacer investigación, este es lo que nosotras en estos casos hemos tratado de equiparar, aunque imposible Claro, hacer, porque siempre hay un... mencionas ¿no? una de las tantas barreras que hay muchas veces para la investigación o la ejecución de algunos proyectos, de trabajos, la obtención de resultados. Estoy oyendo bastante que se menciona como pilar, supuestamente, de muchas intervenciones, de muchas investigaciones, la famosa norma técnica. Pero la norma técnica en sí es un dispositivo temporal, ¿no? Para llevar a cabo una labor específica que discrepo contigo, Hanna, porque también lo he investigado, no tiene rasgo de ley y podría ser desactivada en cualquier momento. Y cual castillo de naipes o cual efecto dominó, muchas de las intervenciones o de las investigaciones que se están haciendo, tomando esto como pilar, porque es el ganchito con el que se ha jalado a la población trans, ¿no? Para acercarla a las instituciones o a las investigaciones, la hormonización, cuando en realidad se sabe que esta norma técnica lo que busca es hacer una vigilancia en prevalencia de VIH en mujeres trans, que son la población, que valga la redundancia, tiene alta prevalencia con esta infección de transmisión sexual. Pero esta investigación que ustedes acaban de hacer exactamente, ¿qué es lo que nos ha mostrado? ¿Qué es lo que nos ha revelado en este tema puntual de COVID afectando a mujeres trans en regiones? Y quisiera un poquito, para cualquiera de las dos que me dé la respuesta, que de repente me cuente un poco más los resultados en regiones, fuera de Lima, porque el Perú no es Lima y muchos y muchas creemos eso. Y quisiera que me cuenten qué es lo que se ha encontrado y a dónde vamos o qué es lo que buscamos con esos resultados que se han descubierto en regiones donde el que más tiene hace muchas veces lo que quiere, ¿no? O donde en tierra de ciegos el tuerto es rey, como se dice. O sea, lo primero que yo diría es que lamento mucho el hecho de que este estudio comunitario, como lo ha dicho Hanna, este no es un estudio académico, es un estudio, es un diagnóstico hecho por la propia comunidad. Yo simplemente he apoyado en la parte de la redacción, de los cuadros y esas cosas, no se haya difundido como debía haberse difundido. ¿Sí? Y mira el documental de Epicentro, no dice nada de ese estudio, no se discute sobre ese estudio, no se menciona ni siquiera, ¿no? Casualmente Entonces, por eso es que las tengo invitadas en el programa, porque me interesa claro, que la sí, claro, comunidad claro. sepa qué es lo que ha pasado. Claro, y te lo agradecemos un montón, pero el hecho es que este pequeño estudio comunitario no ha tenido la difusión debida, ¿no? Ha pasado un año y no ha tenido la difusión debida. Por más que Hanna lo ha editado como para que se difunda, lo ha mandado por redes sociales, ese es un tipo de difusión. Pero otro tipo de difusión es hacer
hacer ¿cómo se dice? Un coloquio sobre el tema, o etcétera, ¿no? Y eso no ha habido. Entonces, en realidad, muy poca gente sabe qué resultados ha tenido. Ahora, yendo a los resultados, efectivamente la situación de las mujeres trans que viven fuera de Lima se ve mucho más dramática que la que puede darse acá. Acá está todo, y esa es una de las ventajas. Hay regiones en las que casi no hay nada. Entonces, claro, la situación ha sido dramática. Hemos visto cómo un gran porcentaje ha perdido el trabajo, se ha quedado sin nada, ha tenido que regresar, muchas también han tenido que regresar a sus lugares de origen, tratando de salvar la discriminación que pudieran volver a experimentar, o lo que fuera. En términos de salud, ellas mismas consideran que su salud mental se ha visto afectada tanto como su salud nutricional. ¿Ya? Aparte de que las que vivían con VIH, por lo menos 6 meses no recibieron sus antirretrovirales, y las que tenían que hacerse sus chequeos de atención médica periódica no se los hicieron. Pero también ocurre que aquellas que tenían otros problemas de salud que no tenían nada que ver con ITS o VIH, tampoco pudieron tratarse. Los problemas crónicos, como diabetes, o porque las personas trans, las mujeres trans, pueden sufrir de cualquier tipo de problema de salud como cualquier otra persona. Eso es, no tenemos siempre que estar concentrándonos en VIH y en ITS. Y entonces aquellas que tenían diabetes no pudieron hacerse sus chequeos de diabetes, aquellas que tenían hipertensión no pudieron hacerse tampoco sus chequeos. Otra situación es que tampoco existía dinero para hacerse una prueba molecular de COVID. Entonces, si bien un porcentaje grande tuvo COVID, las que se hicieron el descarte de COVID por prueba molecular fueron bastante pocas, porque las pruebas moleculares no estaban, digamos, a disposición pública. Había que comprarlas, había que buscarlas en laboratorios, y no costaban más de 200 soles. Y entonces la mayoría que pudo hacerse una prueba se hizo la famosa prueba rápida, que al final se ha confirmado que no servía para mucho. Entonces, muchas de ellas llevaron su enfermedad solas, en silencio, tomando medicamentos naturales y dejando pasar la fiebre, la tos y todo lo demás hasta que pasara. Afortunadamente, en esta investigación no se han encontrado muchas hospitalizaciones, como podríamos pensar, ¿no? Sí ha habido hospitalizaciones, pero no muchas. Pero eso no significa nada. Eso significa que se salvaron de morir, y que el COVID pudo haber sido fuertísimo y lo pasaron en su casa. Probablemente ayudada por las compañeras que vivían con ella o lo que sea, pero lo pasaron así. Entonces, nos muestra pues un abandono muy grande, ¿no?, de esta población, y nos muestra cómo determinados grupos humanos sufren mucho más, no solamente por la pobreza, porque la pobreza es un componente importante, pero también por la exclusión, por la discriminación y por todo lo demás. Entonces, nada, esos te podría decir que son a grandes rasgos los resultados, ¿no?, de esta investigación. No sé si Hanna quiere aportar algo más. ¿Sí? Está apagado tu micro, Hanna. En provincias que, verdad, ha sido, la presencia del Estado es nula, pero el tejido social de apoyo, de soporte, es mucho más
desarrollado que en Lima. En Lima era tal vez cada una quien pueda, ¿no? Entonces, en cambio, en el interior del país, pues hacían tipo ollas comunes, cada una traía lo poco que traía en casa de alguna de ellas y podían comer ese día, pasarla bien, ¿no? Se seguía trabajando de manera clandestina, muchas chicas trabajadoras sexuales seguían haciendo esas actividades ya en sus cuartos, muchas de ellas les dio COVID, ¿no? Lamentablemente no tenemos aún la tasa de cuántas han muerto exclusivamente de COVID, ¿no? Entonces, pero como dicen los resultados, fue un alto porcentaje que de una u otra forma, ¿cómo se llama?, salió de la enfermedad como de tantas otras enfermedades, ya que los servicios de salud son lugares ajenos, extraños y discriminadores y maltratadores contra la comunidad trans y las mujeres trans, ¿no? Entonces, es así por el tema del COVID y del VIH y otras enfermedades que a veces las mujeres trans no quieren ir porque prefieren irse a la farmacia y comprarse cualquier cosa y que se le pase el efecto a someterse a las largas colas, a las miradas, a las preguntas inquisitivas sobre por qué están así, por qué les pasa eso, ¿no? Claro, tienes toda la razón. Yo quiero preguntar, o sea, me quedé pensando con lo que están diciendo las dos, pero especialmente en lo que dijiste tú, Jimena, perdón, que el estudio no ha tenido la difusión necesaria, ¿no? Si bien es cierto, se ha reducido, o vamos a decir así, el nivel de alerta, a pesar de que aparece una y otra variante de COVID, los niveles de alerta han bajado, pero tenemos que tener presentes que la pandemia continúa y que nuestra población sigue al último totalmente en la fila. Entonces sí es importante ya no mirar qué fue lo que no se hizo, sino qué deberíamos hacer para difundir este informe a quienes más hace falta que le llegue, ¿no? Yo como mujer trans me comprometo a darle dentro del espacio que yo tengo en redes sociales, invitar a la gente a que lea este informe, no sé, de repente ver de tocar puertas, habría que tocar puertas para buscar que hacer, como tú dices, un coloquio, un conversatorio, hacer que también la gente mire, se informe, lea, porque es muy bonito decir muchas veces, no, vamos a entregarle esto a las autoridades, no lo digo por ustedes, no digo que ustedes lo hagan, en diferentes campos, ¿no? Vamos a hacerle llegar esto a las autoridades y las autoridades te lo reciben, te lo sellan en mes de parte, muchas gracias, y pum, ahí quedó. Nos estamos dando cuenta de que el tejido comunitario, el movimiento social, está consiguiendo muchas cosas en este tiempo. Entonces, yo creo que si se ha hecho esta investigación, se ha hecho un entrenamiento con la gente, sería muy importante de que la propia gente se apodere de este conocimiento y que sea la propia gente, con conocimiento de causa, quien vaya a solicitar sus demandas, ¿no? ¿Qué les parece? No sé a ustedes, que me podrían responder. Hanna. Yo no sé, en un principio la oficina regional de ONUSIDA tenía planeado hacer una reunión con la estrategia nacional de VIH para difundir un poco los hallazgos del tema, ¿no? Pero bueno, hay prioridades. Ahora todo el mundo está loquito por la nueva subvención del Fondo Mundial. Más dinero para los mismos de siempre que viven del VIH, diciendo, entre comillas, que trabajan por la comunidad trans y para la comunidad gay. O sea, hay otras prioridades, ¿no? Yo me imagino que si hubiese sido el estudio de una universidad prestigiosa, de repente le hubieran dado un poco más de
de atención. Pero como es el estudio comunitario de las TRAN, de las TRACAT, Retran Perú, entonces, ¿no? Entonces tú ves que de una u otra forma el lenguaje que se utiliza de inclusión, de igualdad, aún en estas instituciones de Naciones Unidas, es muy ambivalente, es muy ambiguo, ¿no? Entonces, nosotros por nuestra parte hemos hecho una publicación digital, se ha compartido en redes a manera de libro digital para poderla socializar. Hemos hecho también una campaña comunicacional con algunas cosas muy puntuales para que se sepa sobre este tema. Y nada, seguir haciendo lo nuestro, que es difundir las cosas que está pasando, las cosas que están haciendo. No, lamentablemente, pues hay otras prioridades. Ahora todo el mundo está como, vuelvo a repartir, como loquitos, buscando el nuevo fondo para el proyecto del Fondo Mundial, y hay otras prioridades, pues, ¿no? Sí, se nos acaba el tiempo. Me gustaría, de verdad, que los resultados que se están dando con esta investigación cambien, ¿no? De que esto despegue, de que esto avance. Yo, por mi parte, puedo ofrecerles este espacio, ¿no? Para hacer la difusión cuando se necesite, cuando de repente haya alguna idea, alguna novedad, alguna convocatoria para conversar, para hablar con las chicas trans. Este espacio está abierto. También las veces que se necesiten, como les digo, difundir cualquier investigación, ¿no? Que sea con la población trans y en beneficio de la población trans. Entonces, yo les agradezco su presencia. Una cosita me permite, Taira, antes de que nos agradezca. Por supuesto, Jimena, por supuesto. Ya, por supuesto. Yo me permito decir, ya que soy una persona que no pertenezco a la comunidad trans, no perteneces, pero no perteneces biológicamente, pero eres hija adoptada. No pertenezco a la comunidad trans. Yo ya no conozco a muchas líderes jóvenes de ahora. Y lo que la edad también me permite decir, ¿no? Yo creo que también la comunidad trans tiene, como tú dijiste al comienzo, que apropiarse de estos documentos, de estos productos que salen de la propia comunidad. Y yo también lo quisiera. Lamentablemente, también la comunidad trans se resiste a hacer esas cosas debido a esa fragmentación que existe. Entonces, lo que hace fulana no lo voy a transmitir porque, etcétera. Y entonces, hubiera sido tan maravilloso que en todas esas... en todas las plataformas que se están ofreciendo para que la población trans se manifieste, que me parece que son muchísimas más de cuando comenzamos, pudiera hablarse de toda esta producción que es de la propia comunidad trans, no es de la red trans, no es de féminas, no es de tal, no es de tal, sino de todos y de todas, de todes, ¿no es cierto? Incluso de los hombres trans, ¿no? Entonces, si no hubiese tanta división, tanto problema, siguiendo, digamos, la forma de hacer política en este país, pues yo creo que esto tendría mucho más fruto, ¿no? Ese es el mal ejemplo que seguimos. Nos claro. quejamos continuamente del comportamiento político, pero exacto, de repente cuando estamos en alguna situación, digámoslo, de liderazgo, por no decir de poder, repetimos esos patrones negativos del amiguismo, del que si a la fulana no me cae, yo voy y le pongo el cabe. Exacto. ¿No? Y entonces, claro, repetimos un patrón que ya lo estamos viendo en la política, digamos, nacional, y lo repetimos, y entonces perdemos. Para mí es pérdida, todo eso es pérdida, ¿no? Entonces,
a la hora que a mí me entrevistan, si yo soy líder de opinión trans, a la hora que a mí me entrevistan, mire, hemos hecho este estudio, hemos hecho hay una ley de identidad, hay esto, no. Pero siempre, yo no voy a decir esto porque esto lo hizo otra y entonces solamente voy a hablar de lo mío. Y esas cosas hacen... Yo por eso me permito decir estas cosas ya porque la edad me lo permite. Tú estás más allá del bien y del mal, Jimena. Sí, entonces no contribuimos y perdemos. Para mí, perdemos un montón. Esa es la verdad de las cosas. ¿Listo? Ahí tenemos la verdad de la milanesa y aunque nos duele en nuestra cara, es la verdad. Es la verdad. Es cierto que cada región tiene necesidades propias, particulares, ¿no? Pero también tenemos que ver de que no vamos a atender ninguna de esas necesidades si estamos sueltas, divididas y apuntando en diferentes direcciones. Eso es una verdad universal. Entonces, sí, la chamba es trabajar durito y consensuar y dejar las competencias para los concursos de belleza, los de baile, los de talentos, pero en el momento de hermanar la lucha para nuestras conquistas que nos dejen una vida con dignidad, tenemos que apuntar todas para el mismo lado. Exactamente, eso es lo que yo pienso. Yo lo que he podido ver en el norte, que es igual, o sea, las organizaciones no, por X motivos, porque no son amigas y están con eso que quién más, qué organización puede más, quién tiene más recursos, quién roba menos, quién roba más, quién es la más inteligente y todo lo demás. Pero lo que he podido ver en el norte, en Estados Unidos, a pesar que ellos tienen mucha ayuda del gobierno federal y de los gobiernos locales, de los estados, es que ellas tienen sus propias agencias como organizaciones, pero cuando tienen que ver cosas que tienen que ver con leyes, estratégicas, o sea, sí hay una cuestión en común frente y se cuadran frente al Estado y pueden trabajar en conjunto a pesar de sus grandes diferencias, porque están las mujeres latinas, las mujeres afroamericanas, las mujeres transasiáticas, las mujeres blancas, que es otro rollo totalmente complicado, pero cuando hay, pongamos esta última para el día del VIH, para el día del orgullo, que el presidente Biden las invitó a Casa Blanca, todas estuvieron ahí, todas hicieron lobby porque el gobierno de Biden pueda, ¿cómo se llama?, derogar las leyes anti-trans del gobierno pasado de Trump. Entonces, eso es una de las cosas que nosotras como movimiento, y creo que tiene que ver también con la propia idiosincrasia peruana, y lo vemos en la política fragmentada, dividida, cada una tirando agua, jalando agua para su caudal. Entonces yo creo que sí, tenemos que comenzar a mirar eso. Muchas los han hablado, pero a la hora del loro, ¿cómo se llama? Cada una hace lo que mejor puede o lo que mejor sabe hacer, que es poner su etiqueta, su logo y estar ahí, ¿no? Bueno, que no está mal, porque poner la etiqueta y poner el logo también significa yo estuve aquí o mi organización estuvo aquí y luchó, pero pongo mi logo y doy espacio a que venga la otra y que venga la otra y que venga la otra y que juntas avancemos. Pero para esto volvemos al punto inicial. La información es súper importante. Mientras que sigamos siendo una sola cabeza, que sea la única cabeza pensante, la única cabeza ejecutante, la cabeza eterna, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, sí, yo creo que es nuestra obligación picar información y dársela lo más digerible que se pueda y empezar a jalar parejo. Ya hasta el Miss Universo se diversificó, ya pueden competir las trans en el Miss Universo, o sea, ya no hay pelea de que si tú tienes o no tienes, si menstruas, si no menstruas, si no, o sea, igual, o sea, ya dejemos de mirarnos las unas a las otras por encima del hombro y vamos a lo que es realmente importante. El tiempo se nos acabó. Yo quiero agradecerles eternamente a las dos, ¿no? Y de nada, Taira. Vuelvo y repito el ofrecimiento que les hice. Si en algún momento
por esta investigación hay que mover algo, hay que publicitar algo, hay que hacer algo. Cuenten con el espacio, cuenten conmigo, porque este es el granito de arena que yo tengo para llegar a algunas personas y poder informar y poder compartir, poder masificar. Así es que les estoy eternamente agradecida. Si quieren hacer un comentario final, una despedida. Nada, muchas gracias, Taira, encantada y nada, que tenga toda la comunidad trans buenas fiestas y un mejor año 2022. Nada más. Sí. Y a cuidarse porque no crea, o sea, estamos viviendo como una falsa sensación de normalidad. Uh-huh. Y porque la vacuna, bueno, las que creemos en la vacuna, estamos teniendo esa falsa sensación de normalidad y que las fiestas van a ser como han sido en otros años. Hay que seguir cuidándose, hay que seguir haciendo estando en nuestros lugares de seguridad. Eso significa restringirse a espacios públicos de gran aglomeración de gente, usar la mascarilla, ¿no? Y no sé, una de las cosas que salió también en la investigación fue cómo los espacios de socialización social, o sea, los amigos, tomarse un trago, las fiestas, las reuniones, eran parte de la vida cotidiana de las mujeres trans y cómo eso se había detenido y cómo eso había afectado su salud mental, su salud física. Entonces, sí, o sea, hay que cuidarse. Miren el caso de Luisa Revilla, una mujer trans luchadora que seguía luchando por su pueblo, se expuso 2 veces a la epidemia, la segunda vez ya no pudo. No pudo conseguir una cama UCI estando una semana y una persona conocida en su región. Los servicios de salud son muy, muy finos, muy lejanos a la realidad de las mujeres trans. Así que hay que cuidarse en estas fechas y no dejarse llevar por esta sensación falsa de normalidad. Feliz Año Nuevo, feliz Navidad, que las pasen con sus seres queridos, en compañía de los seres que aman y teniendo en mente que hay que cuidarse. Así es, así es. Entonces, ya cerrando el programa, porque ahorita también se nos cierra la transmisión, decirles a todos, todas y todos lo que les digo al fin de cada transmisión. Ya lo dijo Hanna, hay que cuidarse, el COVID sigue con nosotros, vacúnense, no es el único remedio. La distancia social, el uso adecuado de mascarilla, el lavado de manos, siguen siendo grandes estrategias. Pórtense mal. Cuídense bien, usen un condón para cada relación sexual. Un condón usado de forma adecuada previene embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual y de contraer VIH, causa del SIDA. Conmigo, hasta la próxima semana. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo para todos, todos y todes. Gracias. Chao. Chao, bye bye.